La venganza de Rose. Historias reveladas. Verdades que florecen. Soy Sabrina, tengo 32 años, y nunca pensé que mi familia me traicionaría 2 veces. Después de 5 años de silencio, aparecieron en la puerta de mi casa con maletas y entraron como si fueran los dueños del lugar. Mi padre me miró directamente a los ojos y dijo esas palabras que todavía me persiguen. Ni siquiera tienes una familia, tomaremos esta casa. No discutí ni grité. Simplemente alcancé mi teléfono y marqué 3 números. Si estás viendo este video, déjame saber desde dónde me miras. Y presiona el botón de suscribirte para que no te pierdas cómo superé la traición definitiva de las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Creciendo en los suburbios de Pensilvania, mi familia parecía normal desde afuera. Mi padre, Richard, trabajaba como gerente de banco, siempre vestido con trajes impecables y cargando un maletín que parecía pegado permanentemente a su mano. Mi madre, Dan, era enfermera en el hospital local, trabajando turnos largos, pero, de alguna manera, siempre logrando mantener nuestra casa impecable. Luego estaba mi hermano mayor, Brian, 3 años mayor que yo y el hijo de oro de la familia. Vivíamos en una casa modesta de 3 habitaciones con un pequeño patio trasero. Ni ricos ni pobres, simplemente una familia estadounidense promedio intentando salir adelante. Pero debajo de esa fachada perfecta había dinámicas complicadas que moldearon toda mi vida. Desde muy temprano podía sentir las diferentes expectativas que colocaban sobre mí en comparación con Brian. Brian estaba destinado a la grandeza. Según mis padres, sus calificaciones mediocres eran celebradas, mientras que mis excelentes notas solo eran consideradas como algo esperado. Cuando fue aceptado en la universidad estatal con una beca parcial, mis padres organizaron una gran fiesta y le regalaron un coche nuevo. Agotaron la mayor parte de sus ahorros para asegurarse de que pudiera asistir sin endeudarse demasiado. Mientras tanto, a mí me dijeron desde mi primer año de secundaria que necesitaría trabajar a medio tiempo para ahorrar para la universidad. A los 16 años, ya estaba equilibrando la escuela con 20 horas semanales en el restaurante local, sirviendo panqueques y hamburguesas para ahorrar cada centavo. Incluso con mis sobresalientes calificaciones y participación en actividades extracurriculares, nunca hubo conversaciones sobre universidades prestigiosas para mí. El mensaje era claro, aunque nunca dicho en voz alta. Brian era la inversión. Yo era el pensamiento de último momento. La única persona que me veía de manera diferente era mi abuela Margaret, la madre de mi madre. La abuela Margaret vivía a 1 hora de distancia en una pequeña casa estilo cabaña, con un jardín que me parecía mágico cuando era niña. Cada verano pasaba 3 semanas con ella mientras Brian asistía a diversos campamentos deportivos financiados por mis padres. Esas semanas eran mi salvación. Sabrina, me decía mientras me enseñaba a plantar tomates, nunca dejes que nadie te diga cuál es tu valor, solo tú decides eso. Sus manos, desgastadas por décadas de jardinería y trabajo duro, guiaban suavemente las mías en la tierra. Y nunca dependas de otra persona para tener un techo sobre tu cabeza. Aprende a construir el tuyo propio. La abuela Margaret había criado a 3 hijos casi sola después de que mi abuelo falleciera, cuando mi madre tenía solo 12 años. Trabajó como costurera y logró que todos sus hijos asistieran al menos a parte de la universidad. La fortaleza e independencia que encarnaba se convirtieron en mi estrella polar, especialmente cuando las cosas en casa se volvían sofocantes. La presión de mis padres se intensificó a medida que se acercaba la universidad. Mi madre había decidido que yo debía seguir sus pasos y convertirme en enfermera. Es una profesión estable, Sabrina. Siempre tendrás trabajo, decía, descartando por completo el hecho de que yo jamás había mostrado interés en la medicina. Mi padre estaba de acuerdo, agregando: las carreras creativas son para personas que tienen dinero familiar al cual recurrir. Lo que ellos no entendían era que yo había descubierto mi pasión por el diseño gráfico en mi penúltimo año de secundaria. Mi profesora de arte, la señorita Winters, había notado mi ojo para la composición y me introdujo en programas de diseño digital. Me adapté inmediatamente, quedándome después de clases para trabajar en proyectos y participando en competencias locales. Cuando gané un premio regional de diseño, mis padres lo descartaron como un pasatiempo agradable, pero no una verdadera carrera.
La tensión llegó a su punto máximo durante mi último año de secundaria, cuando era momento de aplicar a la universidad. Apliqué al colegio comunitario local, que tenía un sólido programa de diseño, así como a varias universidades estatales accesibles con programas de artes. Cuando llegaron las cartas de aceptación, mis padres se negaron incluso a considerar contribuir a mi educación, a menos que cambiara mi especialidad a enfermería o negocios. No vamos a desperdiciar dinero en un título de arte, afirmó mi padre con firmeza en la cena, la noche después de recibir mis aceptaciones. Si quieres arruinar tu futuro, puedes pagarlo tú misma. Busqué el apoyo de mi madre, pero ella solo miró fijamente su plato. Brian, que estaba en casa por el fin de semana, sonrió con sorna desde el otro lado de la mesa. Quizás deberías escuchar a papá, Sabrina. No todos están hechos para una carrera real. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero a la mañana siguiente tomé mi decisión. Asistiría al colegio comunitario, trabajaría a tiempo completo y seguiría mi carrera en diseño, pasara lo que pasara. Cuando lo anuncié en el desayuno, mi padre simplemente se encogió de hombros y dijo: «Tu vida, tu error». Me gradué de la secundaria con honores y me mudé a un pequeño apartamento con 2 compañeras de cuarto mientras asistía al colegio comunitario. Trabajé casi 40 horas a la semana entre un café y una tienda en el centro comercial, todo mientras mantenía un promedio de 3.8 en mis clases de diseño. Visitaba a la abuela Margaret siempre que podía, sacando fuerzas de su inquebrantable fe en mí. Después de 2 años de colegio comunitario, me transferí a una universidad estatal para completar mi licenciatura en diseño gráfico. Para entonces, apenas hablaba con mis padres. Nuestras interacciones se limitaban a visitas obligatorias en las fiestas, donde mi padre hacía preguntas punzantes sobre mi potencial de ingresos y mi madre me deslizaba billetes de $20 como si aún fuera una niña, susurrando: «Por si necesitas comer». Brian ya se había graduado y conseguido un trabajo en una firma financiera, siguiendo los pasos de nuestro padre. Cada reunión familiar se convertía en una oportunidad para exhibir su éxito y, de manera sutil, recalcar mi aparente fracaso. Brian acaba de conseguir un ascenso. Anunciaba orgullosa mi madre. Está pensando en comprar un condominio en el centro. La comparación tácita flotaba en el aire como una nube pesada. Cuando me gradué con mi licenciatura, tenía 22 años y llevaba 4 años sin vivir en casa. Asistí sola a mi ceremonia de graduación, ya que mis padres habían decidido ir a una conferencia relacionada con el trabajo de Brian en su lugar. La abuela Margaret, ahora usando un andador debido a la artritis, fue el único miembro de la familia presente en la audiencia. Su orgullosa sonrisa al verme cruzar el escenario significó más que 1000 parientes ausentes. Con mi título finalmente en la mano, tomé la decisión de mudarme a Filadelfia para buscar mejores oportunidades laborales. La escena del diseño allí estaba creciendo y había conseguido una pasantía que podía convertirse en un empleo a tiempo completo. La noche antes de irme, cené con la abuela Margaret. «Tengo miedo», admití mientras compartíamos un pastel en su porche. «¿Y si tienen razón y fracaso?» Ella tomó mi mano entre las suyas. Sus ojos azules, agudos a pesar de sus 82 años, me miraron con firmeza. «Sabrina, el único verdadero fracaso es vivir el sueño de otra persona. Sigue tu corazón y siempre estaré aquí si necesitas un lugar donde caer suavemente». Con esas palabras resonando en mi mente, empaqué mi coche a la mañana siguiente y conduje hacia mi futuro, decidida a demostrar que podía triunfar en mis propios términos, aunque mi familia se negara a creer en mí. Mis 2 primeros años en Filadelfia fueron desafiantes pero gratificantes. Pasé de mi pasantía a un puesto de diseñadora junior en una pequeña agencia de marketing. El sueldo era modesto, pero estaba construyendo un portafolio y haciendo conexiones en la industria. Compartía un apartamento de 2 habitaciones en un vecindario algo deteriorado con Jessica, una maestra que conocí a través de una aplicación para buscar compañeras de cuarto. Nos hicimos amigas rápidamente, convirtiendo nuestro pequeño apartamento en un hogar acogedor, con hallazgos de tiendas de segunda mano y proyectos de bricolaje. Llamaba a la abuela Margaret cada semana y la visitaba cuando podía. Mi contacto con mis padres se redujo a llamadas de cumpleaños obligatorias y tensas visitas en acción de gracias. Brian había sido ascendido nuevamente y había comprado aquel condominio en el centro que tanto quería.
Mi madre nunca dejaba de mencionarlo cada vez que hablábamos. Entonces, hace 5 años, todo se derrumbó. La recesión golpeó con fuerza a nuestra industria. La agencia de marketing en la que trabajaba perdió varios clientes importantes en el lapso de 2 meses. Un lunes por la mañana, todos llegamos para encontrar las puertas cerradas y un aviso de bancarrota pegado en la ventana. Así, de un momento a otro, estaba desempleada. Inmediatamente comencé a trabajar como independiente, contactando a clientes anteriores y solicitando cualquier puesto de diseño que pudiera encontrar. Pero todos estaban recortando presupuestos, y los diseñadores freelance eran de los primeros gastos en ser eliminados. Mis ahorros, ya de por sí escasos, se agotaron rápidamente mientras seguía pagando el alquiler y comprando comida. Jessica me ayudó en lo que pudo, cubriendo los servicios y compartiendo las obras de la sala de profesores, pero ella tampoco tenía mucho dinero. Después de 3 meses de trabajos esporádicos y facturas acumulándose, recibí una advertencia de desalojo. Había pagado parcialmente el alquiler durante 2 meses, pero la paciencia del casero se había agotado. Jessica se mudaría con su novio el mes siguiente, y yo no tenía manera de cubrir la renta completa por mi cuenta. El pánico me invadió al darme cuenta de que estaba a semanas de la indigencia. Con nadie más a quien acudir, tragué mi orgullo y llamé a mis padres. El teléfono sonó 4 veces antes de que mi madre contestara con un distraído. «¿Hola? Mamá, soy Sabrina», dije, con la voz ya temblorosa. «Necesito ayuda». Hubo una pausa y pude escucharla llamando a mi padre. «Richard, es Sabrina». Expliqué mi situación con la mayor calma posible, preguntando si podía pedir prestado lo suficiente para 1 mes de renta mientras encontraba trabajo estable. Prometí devolverles el dinero con intereses. El silencio que siguió a mi petición se alargó hasta volverse insoportable. Finalmente, la voz de mi padre se escuchó al otro lado, fría y distante. «Sabrina, esto es exactamente lo que te advertimos. Ese camino inestable que elegiste te llevó justo a donde predijimos». «Papá, por favor», susurré, con lágrimas rodando por mi rostro. «Solo necesito un poco de ayuda para volver a ponerme de pie. Tengo entrevistas programadas, pero necesito un lugar donde vivir». «Hemos estado apoyando a Brian con su matrícula de MBA», intervino mi madre. «Simplemente no tenemos fondos extra ahora». Sabía que era mentira. Mis padres siempre encontraban dinero para Brian. Lo que realmente querían decir era, no había dinero para mí. «Tú hiciste tu cama cuando ignoraste nuestro consejo», continuó mi padre. «Quizás esto te enseñe a tomar decisiones más prácticas en el futuro». La llamada terminó sin ninguna oferta de ayuda, ni siquiera un lugar temporal donde quedarme. Me quedé sentada en el suelo de mi habitación, rodeada de cajas a medio empacar, llorando hasta quedarme sin aliento. Esa noche llamé a la abuela Margaret, pero no respondió. Al día siguiente, su vecina contestó al teléfono y me informó que mi abuela había sido hospitalizada con neumonía. Quise desesperadamente ir a verla, pero no tenía dinero para el viaje ni un lugar seguro donde dejar mis pertenencias. 2 semanas después, oficialmente fui desalojada. Jessica me ayudó a cargar mis posesiones más esenciales en mi Honda Civic de 12 años. Mi equipo de diseño, ropa y algunos objetos personales, todo lo que podía llevar. El resto fue a un pequeño trastero que pagué con mis últimos $100. Sin ningún otro lugar a donde ir, conduje hasta la casa de mis padres. Era una lluviosa tarde de octubre cuando parqué en su entrada. A través de las ventanas, podía verlos sentados en la sala viendo televisión. Me quedé en el coche durante 20 minutos, reuniendo valor antes de finalmente acercarme a la puerta y tocar el timbre. Mi padre abrió la puerta, primero sorprendido y luego rápidamente con desaprobación al ver mi aspecto desalineado y la desesperación en mis ojos. «Sabrina, ¿qué estás haciendo aquí?» «Papá, perdí mi apartamento. Solo necesito un lugar donde quedarme unas semanas hasta que pueda encontrar trabajo y ahorrar para un nuevo lugar. Por favor». Miró más allá de mí hacia mi coche lleno de pertenencias y frunció el ceño. «Esto es exactamente lo que pasa con esas carreras artísticas». «¿Quién es?», preguntó mi madre, apareciendo detrás de él. Su expresión se endureció en cuanto me vio. «Nuestra hija parece haberse quedado sin hogar», respondió él, sin intentar ocultar su desdén. «No estoy sin hogar», dije con la voz quebrada. «Solo necesito a mi familia ahora». Mi padre cruzó los brazos. «Elegiste tu camino, Sabrina.
Decidiste ignorar nuestra guía, ahora tienes que asumir la responsabilidad de esas decisiones. Mañana tenemos la reunión de la asociación del vecindario, agregó mi madre. Realmente no es un buen momento. Me quedé ahí, bajo la lluvia, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Me están rechazando a su propia hija? Tú dejaste claro que no necesitabas nuestra opinión en tus decisiones de vida, dijo firmemente mi padre. No puedes rechazar nuestro consejo y luego esperar nuestro apoyo cuando esas decisiones te llevan a dificultades. Con eso, cerró la puerta. Permanecí en el porche varios minutos, la lluvia empapando mi chaqueta, antes de regresar a mi coche. Me quedé en la entrada, viendo sus sombras moverse detrás de las cortinas, esperando que cambiaran de opinión y salieran. Nunca lo hicieron. Finalmente, conduje hasta el estacionamiento de un Walmart, donde pasé la noche durmiendo en el asiento reclinado del conductor, con $25 en el bolsillo y sin un lugar a donde ir. Llamé y envié mensajes a Brian, esperando que mi hermano me ofreciera algo de ayuda, pero mis mensajes quedaron sin respuesta. Durante 2 semanas viví en mi coche, duchándome en un gimnasio donde tenía membresía y usando las computadoras de la biblioteca para buscar trabajos y apartamentos. Seguí llamando a mis padres, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados que nunca fueron devueltos. Una noche pasé frente a su casa y vi el coche de Brian en la entrada. Toda la familia estaba reunida, excepto yo. Fue el punto más bajo de mi vida. Me sentía completamente abandonada, sin hogar y sin familia a la cual acudir. Las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente me habían cerrado la puerta en la cara cuando más los necesitaba. Y todo porque me había atrevido a seguir mi propio camino en lugar del que ellos habían elegido para mí. En una particularmente fría mañana de noviembre, estaba sentada en la esquina de una cafetería local, cuidando una sola taza de té que había comprado para justificar el uso del wifi gratuito. Llevaba horas allí buscando trabajos de diseño y opciones de vivienda asequible. Mi apariencia se había deteriorado durante las semanas viviendo en mi coche. Mi ropa estaba arrugada por haber sido guardada en bolsas de basura y, a pesar de mis mejores esfuerzos en las duchas del gimnasio, me veía visiblemente desalineada. Estaba tan concentrada en mi portátil que no noté que alguien se acercaba hasta que habló. ¿Sabrina? ¿Sabrina Wilson? Levanté la vista y vi a Eleanor García, una ex compañera de la agencia de marketing. Iba vestida con un elegante abrigo de lana y sostenía un café para llevar, luciendo exactamente como la profesional exitosa que yo no había logrado ser. Eleanor, hola, dije, sintiéndome inmediatamente cohibida por mi apariencia. Sabía que eras tú. He estado intentando localizarte. Los correos electrónicos de la empresa dejaron de funcionar cuando la agencia cerró. Se sentó frente a mí, sin notar o tal vez ignorando amablemente mi estado descuidado. ¿Cómo has estado? ¿Trabajas en algún sitio nuevo? Consideré mentir, mantener alguna fachada de éxito, pero estaba demasiado agotada para fingir. No exactamente. He estado trabajando freelance, pero ha estado muy lento. De hecho, que estoy un poco entre lugares en este momento. La expresión de Eleanor cambió de la cordialidad a la preocupación. ¿Entre lugares, como en vivienda? Asentí, luchando contra las lágrimas de vergüenza. Han sido meses difíciles. Eleanor se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Estás viviendo en tu coche? La pregunta directa rompió mi última compostura. Volví a sentir, incapaz de hablar mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Eleanor inmediatamente movió su silla más cerca y puso una mano en mi brazo. ¿Por qué no acudiste a ninguno de nosotros? Todo el equipo ha estado en contacto desde el cierre. No quería que nadie supiera lo mal que me estaba yendo, admití. Todos los demás parecían aterrizar de pie. Eleanor negó con la cabeza. Créeme, todos lucharon. Yo estuve 6 semanas desempleada antes de encontrar algo. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida de verdad? La pregunta me hizo darme cuenta de que ni siquiera lo recordaba. Había estado sobreviviendo con barritas de granola y menús de $1 de comida rápida cuando podía permitírmelo. Vamos, dijo Eleanor poniéndose de pie. Recoge tus cosas. Te vienes conmigo. Antes de que pudiera protestar, ya me había ayudado a guardar mi portátil y mi bolso. Me llevó a su coche, insistiendo en que dejara el mío en el estacionamiento de la cafetería temporalmente. 30 minutos después, estábamos en su cálido apartamento, mientras ella preparaba sándwiches y sopa.
Después de que comí, me mostró el dormitorio de invitados. No es gran cosa, pero tiene una cama de verdad y es tuyo el tiempo que necesites, dijo, colocando toallas limpias en la cómoda. Estaba abrumada por su amabilidad. No puedo aceptar esto, Eleanor. Solo éramos compañeras de trabajo. Éramos un equipo, me corrigió. Y ahora somos amigas, eso es lo que hacen los amigos. Se sentó al borde de la cama. Además, tal vez tenga una oportunidad de trabajo para ti. Eleanor me explicó que su novio Michael dirigía un pequeño estudio de diseño enfocado en desarrollo web. Necesitaban a alguien que ayudara con elementos gráficos y diseño de interfaz de usuario. El pago era modesto, pero estable. No puedo prometer nada, advirtió. Pero hablaré con él esta noche. Mientras tanto, dúchate, duerme bien y resolveremos esto juntas. A la mañana siguiente fui con Eleanor a conocer a Michael. Su estudio era pequeño, pero en crecimiento. Y después de revisar mi portafolio, me ofreció un puesto en el acto. Era un nivel de entrada, un paso atrás de donde había estado, pero era un trabajo con un cheque de pago regular. Acepté de inmediato. Esa misma tarde, Eleanor me ayudó a recuperar mi coche y las pocas pertenencias con las que había estado viviendo. Mientras organizábamos el cuarto de invitados, mi teléfono sonó con un número desconocido. ¿Es Sabrina Wilson?, preguntó una voz familiar cuando respondí. Sí, soy yo. Soy Nancy Holden, la vecina de tu abuela. He estado intentando localizarte. La condición de tu abuela ha empeorado. Los doctores no son optimistas. Mi corazón se hundió. En medio del caos de mi propia crisis, no había podido estar al pendiente de la abuela Margaret tanto como quería. Había dejado mensajes en el número de su vecina, pero nos habíamos cruzado en las llamadas. Ella ha estado pidiendo por ti, continuó Nancy. Creo que deberías venir si puedes. Le expliqué la situación a Eleanor, quien inmediatamente se ofreció a manejar las 3 horas hasta la ciudad de mi abuela. Vamos ahora mismo, insistió. Déjame solo llamar a Michael para reprogramar la reunión de mañana. Llegamos al hospital poco después de las 9 de esa noche. La abuela Margaret se veía tan pequeña en la cama del hospital, conectada a oxígeno y monitores. Sus ojos se iluminaron al verme y extendió una mano frágil. Mi Sabrina, susurró. Sabía que vendrías. Me senté con ella toda la noche, sosteniendo su mano y contándole sobre mi nueva oportunidad de trabajo. No quise agobiarla con los detalles de mi falta de hogar o el rechazo de mis padres. Estaba demasiado débil para noticias tan dolorosas. En lugar de eso, me concentré en el giro positivo que había tomado mi situación. «¿Ves? Siempre te lo dije», murmuró. «Tú construyes tu propio camino». En las primeras horas de la mañana, me pidió que sacara una pequeña caja de su bolso que Nancy había traído al hospital. Dentro había una llave y un documento doblado. «Mi testamento», explicó suavemente. «La casa es tuya. Siempre fue para ti». Intenté objetar, decirle que se recuperaría y regresaría a casa, pero negó con la cabeza. «Escucha ahora», dijo con una firmeza sorprendente a pesar de su debilidad. «Tienes el espíritu, la fuerza. Brian tiene a tus padres, tú necesitas raíces». 2 días después, la abuela Margaret falleció pacíficamente en su sueño, con mi mano entre las suyas. A través de mi dolor, tuve que enfrentar los asuntos prácticos de su partida. El hospital contactó a mis padres, quienes llegaron para los arreglos del funeral, luciendo apropiadamente sombríos, pero en gran parte desentendidos de los detalles. Durante la lectura del testamento, su actitud cambió drásticamente. La abuela Margaret, en efecto, me había dejado su cabaña y sus ahorros, con solo pequeños recuerdos destinados a mi madre y a Brian. El rostro de mi padre se oscureció con rabia, y mi madre rompió en llanto. «Mamá siempre te favoreció», me acusó, después de que el abogado se fue, aunque apenas la visitabas en los últimos años. No tuve la energía para explicarle que fueron las limitaciones económicas, y no la falta de cariño, lo que había reducido mis visitas. En su lugar, agradecí al abogado, recogí las llaves de la casa de mi abuela y comencé el proceso de mudarme a mi inesperada herencia. La cabaña necesitaba trabajo. Había sido bien cuidada, pero reflejaba los 85 años de mi abuela en su decoración y electrodomésticos. Aún así, era mía, un hogar que nadie podía arrebatarme. Eleanor me ayudó a mudarme, trayendo lo esencial desde su apartamento y pasando un fin de semana entero ayudándome a limpiar. «Tiene buenos cimientos», declaró mientras restregábamos la cocina, «y una luz natural increíble para un estudio en casa».
Por primera vez en meses, me dormí sintiéndome segura y con un sentido de posibilidad. En el jardín de mi abuela, ahora descuidado pero aún hermoso, casi podía escuchar su voz. Tú construyes tu propio refugio, Sabrina. Siempre pudiste hacerlo. Con un techo seguro sobre mi cabeza y un trabajo estable que podía realizar a distancia, comencé el proceso de reconstruir mi vida. Transformé la pequeña sala delantera de la cabaña en una oficina en casa, invirtiendo en un nuevo escritorio y el equipo de diseño que necesitaba. Michael estaba satisfecho con mi trabajo y gradualmente aumentó mis responsabilidades y salario a medida que demostraba mi capacidad. La cabaña en sí se convirtió en mi proyecto apasionante. Atacaba una habitación a la vez, pintando, reemplazando accesorios y actualizando cuidadosamente sin perder el carácter que tanto había amado la abuela Margaret. El jardín, que había sido su orgullo y alegría, se convirtió en mi terapia de fin de semana. No sabía nada de plantas cuando empecé, pero compré libros, miré videos y poco a poco devolví la vida a los parterres descuidados. Vivir en un pueblo pequeño después de años en la ciudad requirió adaptación. Al principio me mantenía reservada, aún con las heridas frescas por el rechazo de mi familia y desconfiando de formar nuevas conexiones. Pero los pueblos pequeños tienen una forma de atraerte, quieras o no. Todo empezó con la señora Jenkins, la vecina de al lado, que trajo una cazuela para dar la bienvenida a la nueva vecina, a pesar de haberme conocido como la nieta de Margaret durante años. Luego vino Tom, de la ferretería, que empezó a apartar perillas de puertas antiguas que pensaba combinarían con el carácter de la cabaña. Pronto me encontré intercambiando saludos y pequeñas charlas con la gente en mi camino a la oficina de correos o al supermercado. 6 meses después de mudarme, tuve mi primer amigo de verdad en el pueblo. Había estado frecuentando la pequeña librería local, en parte por inspiración de diseño y en parte por el excelente café que servían en la cafetería anexa. Que el dueño, Patrick Lewis, tenía más o menos mi edad y había heredado la tienda de su tío apenas un año antes de que yo me mudara al pueblo. «Vas a desgastar ese libro de diseño», comentó un día mientras yo compraba otro café, hojeando por enésima vez el mismo volumen de diseño de interiores. «¿Por qué no lo compras de una vez?» «Restricciones de presupuesto», admití con una sonrisa. «Estoy renovando poco a poco». Al día siguiente, cuando entré, el libro estaba envuelto en papel marrón detrás del mostrador con una nota que decía: «Honorarios de consultora en renovación. Tu sabiduría cafetera ha mejorado nuestro menú». Nos hicimos amigos a través de los libros y el café, compartiendo recomendaciones y eventualmente comidas. Patrick era fácil de hablar, sin ninguno de los juicios a los que estaba acostumbrada por parte de mi familia. Cuando finalmente le conté toda la historia de cómo había terminado en el pueblo, escuchó sin interrumpir. «Tus padres suenan como verdaderas piezas de trabajo», fue su único comentario cuando terminé. Su pérdida. A medida que mis habilidades de diseño y mi lista de clientes crecían, decidí arriesgarme. Con mis ahorros, lancé mi propio pequeño estudio de diseño, Elevation Designs, enfocado en la creación de marcas para pequeños negocios. Mi experiencia en la empresa de Michael me había demostrado que muchos negocios locales luchaban con su identidad visual, pero no podían pagar las tarifas de las grandes agencias. Empecé con una página web y tarjetas de presentación. Luego me acerqué a tiendas y restaurantes locales. Mi primer cliente fue Patrick, que necesitaba un nuevo logotipo y señalización para la librería. A partir de ahí, el boca a boca se esparció. En un año, tenía suficientes clientes regulares para dejar mi puesto con Michael, aunque mantuvimos una relación colaborativa, refiriéndonos clientes mutuamente. A medida que mi negocio crecía, también lo hacía mi inversión en la cabaña. Reemplacé el techo envejecido, actualicé el antiguo sistema de calefacción y renové la cocina con electrodomésticos modernos, conservando al mismo tiempo los encantadores gabinetes que había amado la abuela Margaret. El valor de la propiedad aumentó sustancialmente con cada mejora, pero eso era secundario frente a crear un hogar que honrara su memoria mientras reflejaba mi propio estilo. El jardín floreció bajo mis cuidados cada vez más expertos. Añadí un pequeño patio donde podía trabajar al aire libre en los días agradables y un fogón para relajarme por la noche. Patrick a menudo se unía a mí allí, trayendo libros que pensaba que me gustarían y escuchando mis ideas para nuevos proyectos.
Para el 5º aniversario del fallecimiento de la abuela Margaret, mi vida había cambiado por completo. Elevation Designs contaba con 3 empleados además de mí, operando desde un garaje convertido en mi propiedad. Me había establecido en la comunidad, uniéndome a la Asociación de Pequeños Negocios e incluso ayudando a organizar el Festival Anual de Arte. Mi relación con Patrick se había profundizado en algo más que amistad, aunque avanzábamos despacio, valorando ambos nuestra independencia. Mi círculo de amistades incluía a Eleanor y Michael, quienes me visitaban regularmente, y una creciente red de conexiones locales. No había hablado con mis padres ni con Brian desde el funeral. De vez en cuando recibía una tarjeta de Navidad sin mensaje personal, solo con sus nombres impresos. Yo enviaba tarjetas igual de impersonales en respuesta, sin querer cortar del todo el último hilo, pero protegiéndome de más dolor. La cabaña, que una vez había sido el refugio de mi abuela, se había convertido en mi propio santuario y en mi historia de éxito. La chica que alguna vez durmió en su coche ahora poseía una casa libre de deudas, dirigía un negocio rentable y había creado una vida llena de conexiones significativas. Había hecho exactamente lo que la abuela Margaret siempre creyó que podía lograr: construir mi propio refugio, tanto física como emocionalmente. Lo que no sabía era que mi paz, tan duramente conquistada, estaba a punto de ser destrozada por las mismas personas que alguna vez me habían cerrado la puerta en la cara. La primera señal llegó en forma de un correo electrónico de Brian, un martes cualquiera por la mañana. Ver su nombre en mi bandeja de entrada después de 5 años de silencio hizo que mi café de repente supiera amargo. La línea de asunto decía: poniéndome en contacto. Querida Sabrina, ha pasado demasiado tiempo desde que hemos estado en contacto. Recientemente encontré la página web de tu empresa de diseño y me impresionó lo que has logrado. Mamá y papá mencionaron que no han sabido de ti en años y están preocupados. Espero que todo esté bien. Pongámonos al día pronto, Brian. Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo el breve mensaje. No había reconocimiento de su silencio cuando más lo necesité. No mencionaba el rechazo cuando estuve sin hogar. Solo un casual, poniéndome en contacto, como si simplemente nos hubiéramos perdido la pista mutuamente. Le mostré el correo a Patrick durante nuestra cita de almuerzo ese mismo día. Parece que alguien quiere algo, comentó, devolviéndome el teléfono. La gente no suele aparecer después de 5 años de silencio solo para saludar. Asentí, con la misma sospecha formándose en mi mente. El momento también es extraño, porque ahora... ¿Vas a responder?, me preguntó Patrick. Lo pensé unos segundos. Todavía no. Quiero ver si hay algo más detrás de este repentino interés. No tuve que esperar mucho. 3 días después, sonó mi teléfono con el número de mis padres. Después de 5 años de silencio, verlo en la pantalla fue tan impactante que contesté sin pensarlo. Sabrina, querida. La voz de mi madre sonaba artificialmente alegre. Es tan bueno escuchar tu voz de nuevo. Mamá, respondí con tono neutral. Esto sí que es inesperado. Bueno, hemos estado pensando mucho en ti últimamente. Brian mencionó que te escribió y no obtuvo respuesta. Nos preocupamos. He estado ocupada, dije. Dirigir un negocio lleva mucho tiempo. Sí, vimos tu página web. Muy impresionante, cariño. El halago se sintió hueco después de años de críticas y abandono. Antes de que pudiera responder, mi madre continuó. De todos modos, nos sentimos terriblemente mal por los malentendidos del pasado. La familia es muy importante y nos encantaría reconectar. Quizás podríamos visitarte pronto. ¿Malentendidos?, repetí, incapaz de ocultar la dureza en mi voz. ¿Así es como llaman a rechazar a su propia hija cuando estaba sin hogar? Hubo una pausa antes de que mi madre hablara de nuevo, con la voz más baja. Todos cometimos errores, Sabrina. Estábamos pasando por un momento difícil nosotros también, pero eso ya quedó atrás. Debemos enfocarnos en reconstruir nuestra relación ahora. Algo en su tono me sonó ensayado, como si hubiera practicado esa conversación. Acepté pensar en una visita, sin comprometer fechas, y terminé la llamada lo más rápido posible. Esa misma noche recibí otra llamada, esta vez de Brian. Contra mi mejor juicio, contesté. Hola, hermanita, dijo con un entusiasmo forzado. Mamá dijo que hablaron. Es genial que estemos todos reconectando. ¿Qué está pasando, Brian?, pregunté directamente. ¿Por qué este repentino interés en una reunión familiar después de 5 años? Rió, un sonido ligeramente forzado.
¿Acaso un hermano no puede querer reconectarse con su hermana? Pero ya que preguntas, las cosas han sido difíciles últimamente. Durante los siguientes 20 minutos, Brian reveló la situación familiar. Había tomado varias malas decisiones de inversión, perdiendo la mayor parte de sus ahorros y acumulando deudas significativas. Nuestro padre se había visto obligado a jubilarse anticipadamente del banco, después de que una investigación interna encontrara irregularidades en sus prácticas de gestión. Aunque evitó cargos criminales, su reputación quedó arruinada. Nuestra madre había desarrollado problemas de espalda que le impedían trabajar turnos completos en el hospital. Hemos tenido que reducirnos significativamente, explicó Brian. El condominio fue ejecutado y mamá y papá tuvieron que vender la casa. Ahora están en un pequeño apartamento. Lo lamento mucho, dije genuinamente sincera a pesar de todo. Debe ser muy difícil. Sí, bueno, la familia debe permanecer unida en los tiempos difíciles, ¿verdad? La ironía de su declaración parecía escapársele por completo. De todos modos, estábamos pensando que podríamos visitarte el próximo fin de semana, conocer tu pueblo, ver la antigua casa de la abuela, reconectar. Acepté a regañadientes un almuerzo el sábado, dejando claro que sería una visita breve, no una estadía nocturna. Después de colgar llamé a Patrick. «Vendrán el sábado», le dije, y por lo que contó Brian, están en problemas financieros. «¿Quieres que esté allí contigo?», me ofreció su apoyo moral. Acepté agradecida, sintiéndome ya ansiosa por la inminente reunión. Ese sábado, mi familia llegó puntualmente al mediodía. Mi padre lucía mayor, su presencia antes imponente, ahora disminuida por las circunstancias. Mi madre me abrazó con ojos llorosos, mientras Brian se quedaba atrás, observando la cabaña con un interés nada disimulado. «Has hecho maravillas con el lugar», comentó mi madre mientras les daba un breve recorrido. «Está mucho más lindo que cuando vivía tu abuela». «La abuela lo mantenía perfectamente bien», repliqué con frialdad. «Yo solo actualicé algunas cosas manteniendo su estilo». «Debió costar una fortuna», dijo mi padre, mirando los nuevos electrodomésticos de la cocina. «Parece que tu pequeño negocio de diseño va bastante bien». «Elevation Designs va muy bien», intervino Patrick con tranquilidad. «Sabrina tiene clientes en 3 estados ahora». Los ojos de mi padre se entrecerraron ligeramente ante la presencia de Patrick, claramente sin esperarse que yo tuviera respaldo. «¿Y tú eres?» «Patrick Lewis. Soy dueño de la librería del pueblo y conozco a Sabrina desde que se mudó aquí». El almuerzo fue tenso, con mis padres y Brian alternando entre halagar la casa y resaltar sutilmente sus propias dificultades actuales. Mi madre mencionó su pequeño apartamento 3 veces. Brian habló de lo imposible que era el mercado laboral a pesar de sus calificaciones. Cuando se preparaban para irse, Brian pidió usar el baño. Tardó inusualmente mucho y, cuando regresó, noté su teléfono en la mano. «Buena señal aquí», comentó con fingida casualidad. «La cabaña tiene cimientos muy sólidos, buena propiedad de inversión». Después de que se marcharon, Patrick me ayudó a limpiar. «Bueno, eso fue incómodo», dijo mientras cargaba el lavavajillas. «¿Viste a tu hermano tomando fotos de cada habitación?», asentí, con una sensación de malestar en el estómago. Recordé también a mi padre preguntando por los valores de propiedad en la zona y a mi madre comentando cuánto espacio había para solo una persona. «Están planeando algo», dijo Patrick, expresando lo que ambos ya sabíamos. «Ten cuidado, Sabrina». La semana siguiente trajo llamadas diarias de mi familia. Mi madre quería las recetas que había servido en el almuerzo. Mi padre tenía preguntas sobre el sistema de calefacción. Brian quería saber si yo tenía la escritura original de la abuela Margaret. Cada conversación se sentía como una sonda, probando posibles debilidades. La verdad quedó clara durante su segunda visita. 2 semanas después, mientras estábamos sentados en el jardín, mi padre planteó directamente el tema. «Sabrina, tu madre y yo hemos estado pensando, esta casa tiene 3 dormitorios y tú eres solo una persona. Nosotros estamos luchando en ese diminuto apartamento. Tendría sentido que nos mudáramos aquí. Una casa familiar debe albergar a una familia». Me quedé mirándolo, momentáneamente sin palabras. «Esta es mi casa», dije al fin. «La heredé de la abuela». «Sí, pero seguramente ella pretendía que beneficiara a toda la familia». Intervino mi madre. «No habría querido que nosotros sufriéramos mientras tú tienes todo este espacio. En realidad, ella me la dejó específicamente a mí porque sabía que la cuidaría como se debe», respondí, sintiendo como la rabia subía.
y porque sabía que yo era la única que realmente la valoraba. Bueno, independientemente de sus intenciones, dijo mi padre con desdén, somos familia. Debemos apoyarnos mutuamente. Brian podría tomar la habitación sobre el garaje y tu madre y yo ocuparíamos el dormitorio principal. Ese es mi despacho, dije incrédula. Desde allí dirijo mi negocio. Podrías mover tu pequeño ordenador al comedor, sugirió mi madre como si resolviera un problema simple. Sería un uso mucho más eficiente del espacio. Eso no va a pasar, afirmé con firmeza. Lamento su situación, pero ustedes no pueden mudarse aquí. La conversación se deterioró rápidamente a partir de ahí, con mi padre cada vez más insistente y mi madre alternando entre manipulación emocional y comentarios pasivo-agresivos. Brian permaneció sospechosamente callado, escribiendo en su teléfono durante toda la discusión. Después de que se marcharon, llamé de inmediato a mi abogado, el mismo que había manejado el testamento de la abuela Margaret. Le expliqué la situación y le pedí que revisara toda la documentación relacionada con la propiedad. Todo está en orden, me aseguró. La casa está únicamente a tu nombre. No tienen ninguna reclamación legal sobre ella. A pesar de esa tranquilidad, seguí la sugerencia de Patrick e instalé cámaras de seguridad que cubrían todas las entradas de la casa y de la propiedad. Algo me decía que este enfrentamiento estaba lejos de terminar. 3 semanas después de aquella incómoda visita, necesitaba asistir a una conferencia de diseño en Boston. Era una oportunidad importante para conectarme con potenciales clientes y aprender sobre las novedades de la industria. Patrick se ofreció a vigilar la casa mientras yo estuviera fuera, pero tenía la librería que atender y solo podía pasar ocasionalmente. La conferencia duraba 3 días. La segunda noche, mientras estaba en una recepción de networking, recibí un mensaje de texto de mi vecina, la señora Jenkins. Pensé que estarías fuera hasta mañana. Vi luces encendidas en tu casa y gente moviéndose adentro. ¿Todo bien? Mi corazón se aceleró. La llamé inmediatamente. Señora Jenkins, todavía estoy en Boston. No debería haber nadie en mi casa. Oh, cielo. Respondió con evidente preocupación. ¿Quieres que llame a la policía? No, déjeme revisar primero mis cámaras de seguridad. La llamaré enseguida. Abrí la aplicación de seguridad en mi teléfono con los dedos temblando. Las imágenes mostraban el coche de mi padre en la entrada y a 3 figuras descargando cajas y maletas. Vi con incredulidad cómo mi padre usaba algo para forzar la cerradura de la puerta trasera y luego dejaba entrar a mi madre y a Brian. Inmediatamente llamé a Patrick, que estaba cerrando la librería. «Están entrando en mi casa», le dije con la voz temblorosa. «Se están mudando mientras yo estoy fuera. Conduciré hacia allá ahora mismo», prometió él. «¿Quieres que llame a la policía?» «Todavía no», respondí, intentando procesar la traición. «Déjame intentar llamarlos primero». Llamé al móvil de mi padre, viendo en la cámara cómo miraba la pantalla y rechazaba la llamada. Intenté con mi madre y luego con Brian, con el mismo resultado. Finalmente, marqué el número fijo que había instalado en la cabaña. Tras varios timbres, Brian contestó. «Hola, Residencia Wilson», dijo con toda naturalidad como si perteneciera allí. «Brian, ¿qué demonios estás haciendo en mi casa?», exigí. Hubo una pausa y luego un suspiro. «Sabrina, íbamos a llamarte mañana, solo nos estamos acomodando». «¿Acomodando? Han entrado por la fuerza en mi casa. Están allanando la propiedad». «No seas dramática», replicó con frialdad. «Esta es una casa familiar. Somos familia. Además, no es que necesites todo este espacio solo para ti». Escuché a mi padre de fondo, y Brian tapó parcialmente el teléfono, pero alcancé a oírlo decir: «Dile que lo discutiremos cuando regrese. La decisión ya está tomada». «Tienen que irse ahora mismo», dije, luchando por controlar mi rabia. «Llamaré a la policía si no salen de mi casa en 30 minutos». La voz de Brian se endureció. «Eso sería un error, Sabrina. No tenemos a dónde ir, y llamar a la policía contra tu propia familia sería cruel. Además, mamá y papá son los que tienen la verdadera conexión con esta casa, no tú». «Es mi casa, Brian. La abuela me la dejó». «Una tecnicidad», dijo con desdén. «De todos modos, ya hablamos con un abogado sobre impugnar el testamento. La abuela estaba vieja y no del todo competente cuando hizo esos arreglos. Tenemos un buen caso para revertirlo». La amenaza me heló la sangre. Aunque sabía que no tenían base legal, la idea de una batalla judicial era aterradora.
Terminé la llamada y reservé inmediatamente un vuelo de regreso para la mañana siguiente, perdiéndome el último día de la conferencia. Patrick me recogió en el aeropuerto, con el rostro sombrío. «Siguen ahí», me informó. «Pasé esta mañana y tu padre abrió la puerta diciéndome que era un asunto familiar y que no me metiera». «¿Llamaste a la policía?», pregunté mientras conducíamos hacia la cabaña. «Pensé que era tu decisión», respondió él. «Pero hablé con tu abogado. Dice que sus amenazas sobre el testamento no tienen ningún fundamento. Tu abuela tenía evaluaciones cognitivas regulares como parte de su atención médica y estaba completamente lúcida cuando lo actualizó». Cuando llegamos a la cabaña, me quedé impactada al ver que mi familia ya había hecho cambios visibles. Los cojines decorativos de mi madre adornaban el columpio del porche. Los palos de golf de mi padre estaban junto a la puerta principal. Literalmente se habían mudado, asumiendo la propiedad en mi ausencia. Respiré hondo y entré en mi propia casa usando mi llave. La escena dentro era peor de lo que había imaginado. Mi sala cuidadosamente organizada había sido reorganizada. Cajas con pertenencias de mis padres estaban apiladas en las esquinas. Fotos familiares que yo había quitado años atrás, ahora estaban de nuevo en la repisa de la chimenea, reemplazando mis propias fotografías. Mi madre salió de la cocina, sorprendida al verme. «Sabrina, no te esperábamos hasta mañana». «Claramente», respondí con frialdad. «¿Dónde está papá?» «En el dormitorio principal, organizando su ropa». La forma casual en que se refirió a mi dormitorio hizo que la ira recorriera mis venas. Encontré a mi padre colgando sus trajes en mi armario, con mi ropa arrinconada a un lado. Brian estaba en la habitación sobre el garaje, mi oficina, donde había movido mi equipo de diseño a un rincón para hacer espacio para su cama. Los reuní a todos en la sala, Patrick de pie detrás de mí como apoyo. «Todos ustedes deben irse», dije con firmeza. «Ahora, Sabrina, sé razonable», comenzó mi padre con su tono autoritario. «Este arreglo tiene sentido para todos. Tú tienes esta gran casa para ti sola, mientras nosotros hemos estado luchando. Una situación que ustedes mismos crearon», señalé, «y que no tiene nada que ver con mi propiedad. Ni siquiera tienes una verdadera familia», escupió mi madre con sorprendente veneno. «Sin esposo, sin hijos, solo tú y tu pequeño negocio. Necesitamos esta casa más que tú. Así no funciona la propiedad», intervino Patrick con calma. Mi padre lo fulminó con la mirada. «Esto no te concierne. Es un asunto de familia». «Patrick es más familia para mí de lo que ustedes han sido jamás», repliqué. «Él no me abandonó cuando estaba sin hogar y desesperada». «Historia antigua», dijo Brian con un gesto despectivo. «Estamos aquí ahora, listos para ser una familia otra vez». «Después de haber agotado sus recursos y necesitar algo de mí», respondí. «Esto no tiene nada que ver con la familia. Se trata de que ustedes quieren mi casa. Nos quedaremos con esta casa», declaró mi padre sin rodeos, dejando caer toda pretensión. «De una forma u otra. Ya hemos hablado con un abogado sobre nuestras opciones». «Opciones inexistentes», lo corregí. «La casa es legalmente mía». «Por ahora», dijo con una confianza perturbadora. «Pero tenemos evidencia documentada del deterioro mental de tu abuela, y como descendientes directos, tenemos un caso sólido para la herencia legítima». Sabía que estaba faroleando, pero el enfrentamiento ya había llegado demasiado lejos. Saqué mi teléfono y marqué el 911. «¿Qué haces?», exigió mi madre, con los ojos abiertos de par en par. «Llamando a la policía para denunciar intrusos en mi casa», respondí con calma. «No somos intrusos, somos tu familia», chilló. «La familia no entra por la fuerza en la casa de otro», dije, justo cuando la operadora respondió. Expliqué la situación, proporcioné mi dirección y detallé que habían entrado sin permiso y se negaban a irse. Mi padre intentó arrebatarme el teléfono, pero Patrick se interpuso. «No empeore esto», le advirtió. Los 15 minutos que tardó la policía en llegar fueron tensos y silenciosos. Cuando 2 agentes tocaron la puerta, los recibí y les expliqué la situación, mostrando mi identificación con la dirección de la cabaña y la escritura de la propiedad. «Estas personas entraron en mi casa sin permiso mientras yo estaba fuera de la ciudad», expliqué. «Forzaron la cerradura de la puerta trasera para entrar y se niegan a marcharse». Mi padre intentó argumentar que era un asunto familiar y no un tema policial, pero los oficiales fueron claros. «Señor, si usted no tiene residencia legal aquí y la propietaria quiere que se vaya, debe irse»,
dijo firmemente el oficial mayor. De lo contrario, será arrestado por allanamiento. Esto es ridículo. ¿Es mi hija?, protestó mi padre. Eso no le da derecho a entrar en su propiedad sin permiso, respondió el oficial. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias inmediatas. El resto se puede coordinar más adelante. Mientras recogían sus cosas bajo supervisión policial, mi madre se acercó con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedes hacerle esto a tus propios padres? La miré directamente a los ojos. De la misma manera en que ustedes pudieron cerrarle la puerta a su propia hija cuando no tenía a dónde ir. Las grabaciones de seguridad de su allanamiento fueron entregadas a la policía, quienes me aconsejaron solicitar una orden de restricción. Mi abogado presentó la documentación al día siguiente y en el plazo de una semana se me concedió una orden temporal que impedía a mi familia acercarse a mi propiedad. Mientras veía a la policía escoltar a mi familia fuera de mi casa, sentí una mezcla compleja de emociones. Dolor por la profundidad de su traición, ira por su descarado sentido de derecho, pero sobre todo una validación justa. Por primera vez, había defendido mi terreno contra su manipulación y abuso emocional. Esa noche, después de cambiar las cerraduras, me senté con Patrick en el columpio del porche que tanto había amado mi abuela. «Hiciste lo correcto», me aseguró, pasando su brazo sobre mis hombros. «Lo sé», respondí, mirando las estrellas aparecer en el cielo de la tarde. «Solo que no debería haber tenido que llegar a esto». El proceso legal que siguió al intento de ocupación de mi familia duró varios meses. La orden de restricción temporal se convirtió en permanente cuando surgieron pruebas de su plan premeditado. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Brian revelaron su esquema: mudarse durante mi ausencia y alegar estrés emocional si yo intentaba desalojarlos. Su farol sobre impugnar el testamento quedó completamente expuesto como falso cuando mi abogado presentó los registros médicos de la abuela Margaret, confirmando su plena lucidez al momento de actualizarlo. Mi padre y Brian enfrentaron cargos criminales menores por allanamiento que resultaron en libertad condicional y servicio comunitario. Durante todo el proceso, mantuvieron que no habían hecho nada malo, insistiendo en que la propiedad familiar debe compartirse. Mi madre, sin embargo, comenzó a mostrar signos de arrepentimiento a medida que las consecuencias de sus actos se hacían evidentes. 3 semanas después de la audiencia, recibí una carta escrita a mano por ella. A diferencia del tono defensivo y con derecho que habían mantenido, sus palabras parecían genuinamente arrepentidas. «No espero tu perdón», escribió, «pero necesito que sepas que ahora veo lo terriblemente que te fallamos, no solo en estos últimos acontecimientos, sino a lo largo de tu vida. Tu padre y Brian siguen enojados, pero ya no puedo seguir pretendiendo que lo que hicimos estuvo justificado. Cuando más nos necesitaste, te dimos la espalda. No hay excusa para eso». La carta me provocó sentimientos encontrados. Una parte de mí quería creer en su arrepentimiento, mientras otra parte seguía alerta ante una posible manipulación más. Tras una reflexión cuidadosa, respondí con una nota breve y civilizada, reconociendo su disculpa sin ofrecer reconciliación inmediata. La confianza, una vez rota tan profundamente, no podía reconstruirse de la noche a la mañana. La experiencia dejó cicatrices emocionales que requirieron ayuda profesional para poder sanar. Comencé a ver a una terapeuta especializada en traumas familiares y también me uní a un grupo de apoyo para personas con relaciones tóxicas con sus familias. Las historias compartidas por otros que habían vivido traiciones similares me ayudaron a comprender que mi situación no era única y que poner límites no solo era aceptable, sino necesario para sanar. La familia no se define por la sangre, me recordaba a menudo mi terapeuta. Se define por el amor, el respeto y el apoyo constantes. Esa verdad resonó profundamente en mí al reflexionar sobre quiénes habían sido realmente las personas que me habían dado esas cosas en mi vida. Patrick, cuya presencia firme se había convertido en la piedra angular de mi felicidad. Eleanor, que me había tendido una mano cuando estaba en mi punto más bajo. La comunidad de vecinos y pequeños empresarios que me habían acogido sin juicios. Mi relación con Patrick se profundizó durante esos meses difíciles. Su apoyo inquebrantable durante la crisis familiar me mostró cómo se veía una verdadera pareja. En el primer aniversario del intento de allanamiento me propuso matrimonio en el jardín de la abuela Margaret.
ahora floreciente con las plantas perennes que había sembrado en su memoria. «Mereces una familia que vea tu valor», dijo, ofreciéndome un anillo simple y elegante. «Me sentiría honrado de empezar esa familia contigo». 6 meses después, nos casamos en una pequeña ceremonia en ese mismo jardín. Eleanor fue mi dama de honor y Michael acompañó a Patrick. Mis padres y Brian no fueron invitados, una decisión que protegía la alegría de ese día. En su lugar, estuve rodeada por la familia que había elegido, personas que habían demostrado su amor, atracciones y no de la mera conexión biológica. A medida que la vida se estabilizaba en una nueva normalidad, empecé a contemplar maneras de transformar mis dolorosas experiencias en algo significativo. La cabaña, que una vez había sido fuente de conflicto, se convirtió en un santuario, no solo para mí, sino también para otros necesitados. Fundé una pequeña organización en nombre de la abuela Margaret, ofreciendo alojamiento temporal y mentoría profesional a jóvenes que enfrentaban la falta de hogar por el rechazo de sus propias familias. «Todos merecen un lugar seguro donde aterrizar», expliqué al periódico local cuando cubrieron el lanzamiento de la fundación. «Y todos merecen la oportunidad de construir su propia historia de éxito». La primera beneficiaria fue Jaime, un estudiante de diseño gráfico de 22 años, cuyos padres la habían abandonado cuando cambió su carrera de negocios a arte. Las similitudes con mi propia historia eran impactantes. Le ofrecí el apartamento sobre el garaje, que había sido convertido en un espacio habitable adecuado, y una pasantía en Elevation Designs. Ver cómo su confianza crecía me recordó mi propio camino. 5 años después de haber sido abandonada por mi familia biológica, yo había creado algo mucho más fuerte que los lazos que me habían fallado. Había construido un hogar, un negocio, un matrimonio y un propósito que honraban la fe de la abuela Margaret en mí, extendiendo ese mismo apoyo a los demás. Ocasionalmente recibía actualizaciones sobre mis padres y Brian a través de conocidos en común. Mi padre nunca reconoció su error, manteniendo la idea de que yo había sido egoísta e implacable. Brian se había mudado a otro estado, comenzando de nuevo después de sus tropiezos financieros. Mi madre se había separado de mi padre e intentaba reconstruir su vida de manera independiente, un desarrollo que sugería que al menos había aprendido algo del colapso de nuestra familia. La puerta a una posible reconciliación permanecía teóricamente abierta, pero con condiciones claras que honraran mi dignidad y mi valor propio. Cualquier relación tendría que basarse en un respeto genuino, no en la conveniencia o la necesidad. Hasta que eso sucediera, elegí centrarme en nutrir las conexiones sanas que habían demostrado su valor. En las tranquilas tardes, sentada en el jardín de la abuela Margaret junto a Patrick, reflexionaba a menudo sobre el camino que me había llevado hasta allí. De no tener hogar a convertirme en propietaria, de ser una hija abandonada a convertirme en una mujer que apoyaba a su comunidad, había descubierto que la familia no es un derecho de nacimiento, sino un privilegio que se gana con amor y respeto. Tuve que aprender que tener ninguna familia es mejor que tener una que te hace daño. Les dije a los del grupo de apoyo durante mi última sesión, y que crear tu propia familia elegida no solo es posible, sino que a menudo es más gratificante que mantener lazos de sangre tóxicos. La cabaña que mi abuela me dejó se había convertido en mucho más que una casa. Era la prueba física de que yo merecía ocupar un lugar en el mundo, de que mis sueños y mis límites importaban. Al defenderla de quienes intentaron arrebatármela, finalmente había defendido también mi propio valor. ¿Alguna vez has tenido que poner límites a familiares que intentaron aprovecharse de ti? ¿O has construido una familia elegida que te apoyó cuando tu familia biológica te falló? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta. Y suscríbete a mi canal para más relatos sobre encontrar fortaleza en medio de situaciones familiares difíciles. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y resiliencia, compártelo con esa persona. Gracias por acompañarme en mi viaje. Y recuerda, a veces, la familia que elegimos es más valiosa que aquella en la que nacemos.